Bendiciones en Cristo nuestro Señor. Acabamos de llegar de un viaje donde una persona en un diálogo me dijo que el Papa era el anticristo, que según las profecías de Daniel y el libro de Apocalipsis. Miren, lo primero que hay que entender es quién es realmente los anticristos. Veamos 1 Juan 2:18 en adelante. Dice: hijitos, esta es la hora última. Ustedes han oído que viene el anticristo. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la hora última. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros, porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Pero sucedió así para que se viera claramente que no todos son de los nuestros. Por eso es un poco triste cuando aquellas personas se salen de la iglesia, se van a una secta y dicen: cuando yo era católico. Pero también hay que entender que los anticristos son aquellas personas que no reconocen que Cristo ha venido en carne. Veamos. 1 Juan 4:1 en adelante. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el Espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como el hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a esos mentirosos, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y las que son del mundo las escuchan. Entonces son aquellos que no reconocen que Jesús ha venido en carne. Recordemos lo que Él nos dijo en Juan 6:51 en adelante. Juan 6:51 en adelante. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne, lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús le dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día último. Ahora debemos analizar qué hay detrás de tantos anticristos que se salieron de entre nosotros y que no reconocen que Cristo ha venido en carne, y por lo cual Él está en carne y se nos da como alimento espiritual. ¿Por qué hay tantos? Primero partamos del primer debate apologético o defensa de la fe que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4 nos lo describe. Vemos del versículo 1 al versículo 11 cómo el diablo también conoce las Escrituras, y Jesús le contesta: pero también está escrito. ¿Sí? Entonces el diablo le contesta con las Escrituras y Jesús le responde con las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? El diablo, al conocer las Escrituras, manda a sus ministros, manda también sus profetas, sus predicadores. Veámoslo en 2 Corintios 11:13 en adelante. Pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso resulta muy natural que sus servidores pretendan aparecer como defensores de la justicia, pero habrá de terminar como sus hechos merecen. Pero, ¿qué significa? O esos engañadores, esos falsos apóstoles, ¿qué es lo que vienen haciendo? Desde el versículo 1 dice: ojalá me soportaran ustedes un poco de locura. Como quiera sea, sopórtenme, porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios. Yo los he comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo. Recuerden que la iglesia es la esposa de Cristo. Y quiero presentarlos ante Él puros como una virgen. Pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva,
También ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Ustedes soportan con gusto a cualquiera que llegue hablándoles de un Jesús diferente del que nosotros les hemos predicado y aceptan de buena gana un espíritu diferente del espíritu que ya recibieron y un evangelio diferente del que ya han aceptado. Pues bien, yo no me siento inferior en nada a esos superapóstoles que vinieron después. Entonces, recuerden que el debate que nuestro Señor tuvo con el diablo termina en que el diablo le dijo: si me adoras te daré todas las riquezas. Pero nuestro Señor dijo: al Señor solo adorarás. Es decir, por eso nuestro Señor dijo: no podemos servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. No podemos servir. Las riquezas es lo que el diablo ofrece. Por eso San Pedro, el primer papa, nos viene enseñando en 2 de Pedro 2:1 en adelante. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero, ¿sí?, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Pues el mismo nuestro Señor ya nos lo había advertido en Mateo 24:24. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y milagros para engañar a ser posible hasta los que Dios mismo ha escogido, es decir, a los apóstoles. Entonces nos preguntamos, ¿por qué estas personas afirman que el Papa, que Pedro es el anticristo? Porque no han leído Lucas 22:31 en adelante. Ellos, al salirse de la iglesia, se convierten en anticristos, y es el diablo el que está detrás de todo eso, predicando un evangelio diferente, con un espíritu diferente, y están predicando a otro Jesús. Y veamos las palabras de nuestro Señor a Pedro en Lucas 22:31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Entonces, cuando el profeta, el predicador, es falso, el Cristo que predica es un Cristo falso, y ese Cristo falso viene incitado por Satanás y los anticristos. Por eso debemos entender, 2 de Tesalonicenses 2:3, no se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la perdición. Y de versículo 9 en adelante nos dice: en cuanto a ese malvado, vendrá con la ayuda de Satanás, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Es decir, los alejaron de la verdadera comunión con Cristo. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Entonces, mis hermanos, tengan mucho cuidado, porque mire lo que nos dice el apóstol Pedro, nuevamente el primer papa hablando. Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso envía a sus obreros y van de casa en casa, predicando otro evangelio, predicando con un espíritu diferente, pero es a otro Jesús, al que quiere usurpar
al verdadero nuestro Señor Jesucristo, al anticristo.